Buenas tardes, comunidad de Macondo, buenas noches para los que nos siguen desde España. Otro jueves aquí presentes, Leandro e Ina, a la espera de que se conecte Marco Teruggi, que hoy lo pillamos de viaje, está en pleno vuelo, esperando, bueno, que aterrice justo para la segunda parte del programa, que vamos a tocar la nueva deuda que pretende contraer el presidente argentino Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional. Un día el presidente argentino te dice que saneó la economía, que están bien las cuentas, y otro que, bueno, que si no se negocia un nuevo acuerdo millonario con el Fondo Monetario Internacional, pues se viene la tragedia. Difícil entender la lógica de esta cabeza libertaria. A ver si nos ayudan los economistas profesionales. Pero bueno, antes de hablar de Argentina, hablaremos de quien nos da temas todos los días y todas las semanas. Donald Trump, que hace unos días deportó a unos 250 venezolanos a El Salvador sin ningún tipo de garantía legal, violando todos los derechos humanos, simplemente tachándoles a todos de integrantes de la pandilla Tren de Aragua y invocando una ley de, ojo, 1798, que permite expulsar a extranjeros en caso de una invasión o una guerra con otro estado. Fíjense que resulta que Estados Unidos es víctima de una invasión. ¿Quién se podía imaginar eso, no? Bueno, pues eso, y no los deportó a Venezuela, sino a El Salvador de Nayib Bukele, que parece haber encontrado todo un nicho en la política exterior, el de subcontrata penitenciario. Trump le paga a Bukele, según distintos informes de prensa, entre 20.000 y 30.000 dólares por cada reo. A él le sale más barato que las prisiones de Estados Unidos, y Bukele recibe más dinero para convertir su mortífero sistema penitenciario en un gran negocio, todo redondo, y merece la pena ser analizado en este Macondo, que vamos a arrancar ya. No se olviden de dejar sus comentarios, dejar sus me gustas, que nos favorece luego el algoritmo de YouTube, y ya, si les parece adecuado, si les gusta el programa, si quiere que sigamos, nos pueden apoyar con una donación, apoyar a Caras y Caretas, para romper el blindaje, ¿no? Y para seguir sacando los Macondos cada jueves. Bienvenidos, vamos a arrancar. Buenas noches, Ina. En un ratito va a estar, creo, Marco Teruggi. Marco Teruggi efectivamente estuvo en el coloquio Patria, por eso quiero preguntarle cómo le fue en La Habana, pero bueno, está viajando y como está haciendo un viaje que es de este a oeste, tarda más que si fuera de oeste a este, porque, bueno, interviene la rotación de la Tierra en esto. Y entonces Marco, que había calculado una cosa, va a llegar un ratito tarde, pero dice que se va a estar conectando en unos minutos nada más con nosotros. Ina, vamos a hablar primero de este tema que estabas mencionando. No solo está esta invocación de esta ley de 1798 que estabas diciendo, sino que como la ley permite tratar como indeseables, enemigos extranjeros, a una persona sin audiencia y sin juicio, y hace una tercerización además de la prisión, llevándola a El Salvador, donde tampoco es que se celebren juicios todos los días para los más de 70.000 presos que tiene confinados en estas cárceles de alta seguridad, en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Resulta que estas 238, tenía ese número, vos dijiste 250, supongo que se habrán agregado, no han sido juzgados en ninguna parte y están como directo de la deportación a la prisión por un cargo que es por sospecha, De pero... hecho, de hecho, un juez estadounidense intentó parar ese vuelo, o sea, diciendo que ninguna de esas personas tenía, algunas o muchas de esas personas no tenían ni siquiera antecedentes penales, y que le han contestado que el avión ya salió, qué mala suerte. Y Pero, eso es lo que luego publicó Bukele en su cuenta de Twitter. Ups, que fue un poco tarde. bueno, pero entonces estamos ante un Bueno, de todas secuestro. maneras, Sí, sí. nos acompaña el abogado salvadoreño Mauricio Maravilla, que ha hablado ya varias veces con nosotros y que analiza este tema. A ver, tenemos el gusto de recibirlos de nuevo, pero Mauricio, primero darte la bienvenida nuevamente a Macondo. Lamentablemente hemos tenido que hablar ya varias veces contigo a partir de esta política de excepción permanente que hay en El Salvador y que ha llevado a El Salvador a ser el país
yo creo que a esta altura con mayor cantidad de presos por número de habitantes en el mundo, pero además presos en condiciones de juicios masivos, a veces que duran minutos, sin ningún elemento probatorio firme, incluso algunos que están presos pese a que ya los jueces han ordenado liberarlos en más de una oportunidad, como denunciaba hace poco la BBC de un caso. Incluso hasta la propia BBC habló con el presidente para decirle, pero mire que este está preso después de, en 2 oportunidades, la justicia ha pedido que se lo liberara. Mauricio, este caso de la prisión de los 238 deportados de Venezuela que están acusados por Trump de pertenecer a la organización Tren de Aragua, eleva un escalón más, o más de un escalón, la situación curiosa o planteada por la política de seguridad de, Salvador, de El Salvador de Nayib Bukele, porque internacionaliza la prisión, es como importar presos. Sí, hola, ¿qué tal? Me da gusto estar de nuevo con ustedes. Esto creo yo que es vamos, una puesta en escena ante el mundo de lo que El Salvador ha vivido en los últimos 3 años, porque dentro de 7 días, el 27 de marzo, El Salvador cumplirá 3 años con régimen de excepción, que es una suspensión permanente de garantías. Una medida constitucional como un régimen de excepción o un estado de sitio, como se denomina en otras constituciones, es una medida muy grave que debe tener una temporalidad muy reducida, pero en el caso de El Salvador ya llevamos 3 años casi con régimen de excepción, estado de sitio o suspensión de garantías constitucionales. Lo que ha significado en la práctica es el encarcelamiento de más de 85,000 personas según las cifras oficiales a día de hoy. Muchas de estas, como han dicho, han sido liberadas. El propio presidente reconoció en una visita a Costa Rica que habían liberado a cerca de 8,000 personas, pero no porque hayan sido absueltas del delito, sino porque se sustituyó la medida cautelar de la detención provisional por un arresto, por otras medidas que no son privativas de libertad. Pero eso ha estado pasando en El Salvador y se ha documentado ampliamente las violaciones al debido proceso, las violaciones a las garantías más básicas que deben asistir a los imputados. En El Salvador esto parece estar para el gobierno normalizado y vieron en este modelo una posibilidad de negocio al decirle a Estados Unidos, bueno, miren, nosotros hemos construido una cárcel que puede albergar 40,000 personas, solo hemos metido ahí 15,000, tenemos ahí un cubo para 30,000, si ustedes quieren se las alquilamos, mándennos a esta gente y ya está. Digamos, las lecturas que se pueden hacer sobre este tema son varias. Primero, desde el punto de vista humanitario, de derechos humanos, constitucional y legal. Primero, en el caso de El Salvador, la Constitución de la República dice que ninguna persona puede ser privada de su derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad si no es con arreglo a las leyes y sin ser oída o vencida en un juicio, ¿no? Pero muchas de estas personas que están llegando ahora deportadas a partir de una iniciativa que Bukele propone, no sabemos en qué condiciones vienen, si tienen condenas pendientes, si están procesados. Lo último que sabemos es que más de 100 de estos venezolanos fueron capturados porque su único delito era haber ingresado y permanecido de manera ilegal en Estados Unidos, es decir, violando leyes migratorias, no otra legislación criminal de los Estados Unidos. Y esas personas están siendo mandadas a El Salvador. Entonces aquí se cruzan, como digo, muchos elementos que contradicen nuestra legislación interna, nuestra constitución y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Por donde quieran podemos llevar la conversación. Mauricio, entonces, si ese detalle es el que se me pierde, le están alquilando, por decirlo de alguna forma, parte de la cárcel. No se va a ver, no se va a llevar a cabo ningún proceso en el territorio del Salvador. Nada que pueda demostrar la presunta culpabilidad de estas personas. Nada, las mandan y las encierran ahí. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo van a permanecer ahí? ¿Cómo llegan? Eso ¿Cómo no lo pueden sabemos salir? porque no sabemos, sí, no sabemos los términos de ese acuerdo entre el gobierno estadounidense y el gobierno salvadoreño. ¿En qué calidad vienen estas personas y cuáles son los alcances de este acuerdo?
Lo que sí vemos en primera instancia es un tema constitucional, porque hay personas en el territorio salvadoreño hoy privadas de libertad que no se sabe con qué fundamento jurídico han sido privadas de libertad, ¿no? Que bueno, vienen de Estados Unidos, lo sabemos, sí, ingresaron en 3 aviones, también lo sabemos, pero más allá de eso no tenemos claridad. Y luego, Es estas como personas fiarnos estando en de la que prisión, Fiarnos de que desde Estados Unidos, si ya los mandan y dicen que son todos del Tren de Aragua, pues ya está, los metemos presos y no preguntamos nada más, ¿no? Un poco pero así. hasta eso está en duda, porque la misma administración de los Estados Unidos ha dicho que por lo menos 101 de estas personas, 101 personas, eh, no pertenecen al Tren de Aragua, sino que eran migrantes que habían ingresado y permanecido en los Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, también dentro de la versión estadounidense no se puede corroborar que todas las personas pertenezcan a esta organización criminal. Y siendo así, si son acusadas de pertenecer al Tren de Aragua, no sabemos en qué condiciones están, si ya fueron procesados, si ya fueron condenados, tampoco lo sabemos. Luego la segunda pregunta es, cuando una persona ingresa a la prisión en El Salvador, hay una legislación, la ley penitenciaria y el reglamento de la ley penitenciaria, que es la que rige todo el comportamiento dentro de las prisiones, todo lo que tiene que ver con cuestiones administrativas, de beneficios, etcétera, etcétera. Hay juzgados de vigilancia penitenciaria en El Salvador que son los competentes para verificar las condiciones en las que están las personas dentro de la prisión y no sabemos entonces si a estas personas que ingresan se les va a aplicar esa legislación, porque se entiende que esa legislación es para los que están siendo procesados o son condenados con la legislación interna nuestra. Entonces, están abiertas una cantidad de preguntas importante que no tenemos claridad de cómo se va a ir resolviendo. Además, la Constitución de El Salvador establece que El Salvador no puede firmar ningún acuerdo, ningún convenio que implique el destierro o la proscripción de otras personas en el extranjero y que puedan ser enviadas acá. Entonces, esto es casi una proscripción, ¿no? Decir, bueno, estos son criminales, no los queremos acá en Estados Unidos, los mandamos para allá, para El Salvador. ¿Sabes? Yo ahora mismo estoy justamente en los Estados Unidos, he estado conversando con diferentes personas acá que han visto la noticia como tal, ¿no? Dicen, bueno, Trump ha negociado con Bukele y ahora están mandándolos para El Salvador, que acaso ahora somos una cárcel de los Estados Unidos o qué es lo que somos, ¿no? Digamos, también aquí en Estados Unidos ha surgido esta pregunta de qué tipo de condiciones son las que Trump está imponiendo, porque Trump tiene una característica, Trump no te dice que una cosa es buena o mala, Trump no hace un juicio moral sobre las cosas, Trump hace cosas. Si le funcionan, sigue adelante. Si encuentra reparos, corrige y hace otra cosa. Pero con Bukele parece que ha comenzado a imponer sin que Bukele tenga la capacidad de resistencia ante lo que Trump quiere. Muchas preguntas, ¿eh? Mauricio, en las condiciones en que están estas 238 personas, las condiciones, me refiero procesales, ni siquiera Estados Unidos podría haber dispuesto la cárcel dentro de su territorio para esas personas. Tendrían que haber sido sometidos a algún tipo de juicio, alguna audiencia, a algún lugar donde se presentaran pruebas y donde hubiese algún dictamen judicial para poder enviarlos a una prisión. Sin embargo, con este procedimiento, Trump simplemente los saca del territorio nacional, amparado en una ley del siglo XVIII, del fin del siglo XVIII, pero es Bukele el que los asume como ya procesados o ya judicializados en Estados Unidos. Entonces, ¿en dónde queda, por ejemplo, para las familias? Hay en este momento familias venezolanas que están identificando a esos muchachos diciendo, no, es mi hijo, lo conozco, sé que es inocente. ¿Dónde debe presentar esa persona un reclamo judicial? ¿Lo tiene que hacer ante un bufete salvadoreño? ¿Tiene que presentarlo en los Estados Unidos? ¿Cuál es el organismo judicial que está actuando en estos casos? Es una buena pregunta y ojalá yo pudiera tener una respuesta, porque aventurarme a algo sería darle esperanza a los familiares, pero de estas personas detenidas. Pero en primera instancia, si una persona es procesada bajo una legislación, ese Estado es el responsable de la custodia de esta persona. Pero en este caso, con la tercerización del sistema penitenciario, también hay que pensar que esa cárcel que se encuentra en el departamento de San Vicente, en El Salvador, está bajo la jurisdicción
de un juez de vigilancia penitenciaria de El Salvador, que es el encargado de ver cómo se están llevando a cabo las cosas ahí. Entonces, estas personas también han entrado a la jurisdicción salvadoreña y el Estado salvadoreño ahora es responsable también por estas personas. Entonces, creo que a falta de una respuesta clara de a dónde ir específicamente, creo que los dos estados deben rendir cuentas por esto, tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno salvadoreño. Hay organismos internacionales que ya están anunciando que están dando seguimiento a estos casos. Leía por ahí, creo que era de Human Rights o una de estas organizaciones que está recopilando información, sí, me parece que Human Rights Watch, que dijo, bueno, estamos abiertos a recibir solicitudes de familiares y hacer las averiguaciones que podamos para saber a dónde están estas personas, en qué condiciones, etcétera. Otros organismos lo que dicen es que aquí se pueden estar constituyendo privaciones de libertad de manera ilegal o incluso desaparición forzada de personas. Desde el momento en el que en manos del Estado una persona que está bajo custodia desaparece de cualquier registro y no se sabe, hay una desaparición por agentes estatales, ¿no? Y esto acarrea responsabilidad internacional porque hay convenios internacionales que prohíben este tipo de prácticas. Pero esos son los riesgos que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el gobierno salvadoreño parecen estar asumiendo ahora, violando, como digo, tanto la legislación salvadoreña como convenios internacionales. Mauricio, aprovechando que estás aquí y que hace meses que no hablamos de El Salvador, te voy a preguntar cosas de índole un poco interna, nacional, salvadoreña. La última vez que hablamos creo que estábamos todavía barajando esas encuestas que le daban a Bukele más del 80% de aceptación, que era uno de los líderes mejor valorados de América Latina. ¿Cómo está la cosa ahora? ¿Cómo se le percibe a Bukele? Quizás ya hay alguna evaluación de estas últimas medidas, ¿no? Relacionadas con convertirse en el carcelero de Trump. ¿Cómo va la economía? Una pregunta un poco general de cómo está el país, porque también he visto que han cerrado un poco todo este proyecto relacionado con el Bitcoin por exigencias del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo va económicamente? ¿Y cómo vive un salvadoreño de a pie hoy? Veamos. Muchas cosas. Bukele se reeligió de manera inconstitucional el año pasado en las elecciones de febrero, asumiendo un nuevo quinquenio a partir del 1 de junio. En estos casi 5 años y medio, la popularidad de Bukele se mantenía arriba del 80% de aprobación. En diciembre del año pasado, apenas unos días después de que Trump triunfara en las elecciones de Estados Unidos, Bukele de manera sorpresiva anunció que iba a enviar a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para permitir la explotación minera en El Salvador, una práctica que estaba prohibida desde el 2017 porque por presiones de la Iglesia Católica, de organizaciones ambientalistas y de la sociedad en general, en el 2017 las fuerzas políticas alcanzaron un acuerdo para prohibir la minería por los altos costos ambientales que esta práctica tiene en un país como El Salvador, que es un país de 21.000 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional muy alta, y porque además es uno de los países que después de Haití es el más deforestado, después de Haití es el país con mayor contaminación, etcétera, ¿no? Es decir, hay ciertas condiciones particulares de El Salvador que hacen que un proyecto como la minería sea gravemente perjudicial. En otros países se hace, y Bukele argumenta eso, que es tonto que solo en El Salvador estuviera prohibida totalmente. Pero desde el momento en que Bukele anuncia esta ley, en diciembre, que me parece que fue el 12 de diciembre, las reacciones, tanto en calle como en redes sociales, comenzaron a ser negativas, a decir que el gobierno estaba impulsando una medida muy equivocada e impopular. Luego los sondeos de opinión pública que hicieron dos universidades, la Universidad Centroamericana José Simón Cañas UCA y la Universidad Francisco Gavidia, reflejaron que más del 60% de los encuestados decían estar en desacuerdo con la decisión de Bukele de impulsar la minería. Y en la encuesta de enero, la UFG refleja una baja muy pequeña, sí, pero importante,
en la popularidad de Bukele, que ronda, a partir de esa encuesta, que es de mediados de enero, el 7,73%, ¿no? Digamos, 77% de aprobación. Pero es la primera vez en casi 6 años que Bukele baja del 80% de popularidad. Eso por un lado, ¿no? Hace 2 días, la Iglesia Católica, toda la conferencia episcopal, todos los obispos del país han llegado a la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista con 150,000 firmas que han recogido durante sus misas a decirle a los diputados: aquí planteamos formalmente que se derogue la ley que acaban de aprobar para permitir la minería. Cuando hace una semana el presidente dijo que eh, había leído unos comentarios en redes sociales, que había leído 8,000 comentarios, dijo, y dijo que había dormido 2 horas nada más, y que a partir de las críticas que había visto había tomado ciertas decisiones de no cerrar un hospital de mascotas que él había inaugurado, y que dijo que se iba a financiar con el Bitcoin. Aquí se unen los temas, porque por un lado la situación económica de El Salvador ahora es muy complicada. Estas encuestas también reflejan que es la mayor preocupación de los salvadoreños ahora el no alcanzar a llegar a fin de mes. En diferentes sondeos durante los últimos años la gente ha dicho que ha dejado de comer proteínas como carne, pollo, y ha comenzado a comer más carbohidratos como arroz, tortilla, masas, porque son más baratas, porque es para lo que le alcanza. Es decir, que se han ido recogiendo muchos indicadores que dan cuenta de esta situación muy apretada. Eso para la familia salvadoreña, ¿no? Para las familias. Pero también para el Estado la situación es muy difícil, porque el nivel de endeudamiento que Bukele ha propiciado desde que llegó ha sido altísimo, lo que provocó que buscara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un paquete de más de 1.500 millones de dólares que el Fondo Monetario va a desembolsar en tramos, y para alcanzar este acuerdo el Fondo Monetario ha puesto ciertas condiciones. Ya vendrán ustedes dentro de un rato a hablar sobre la situación de Argentina y todas estas cosas, ¿no? Que siempre es ruido la relación argentina con el Fondo Monetario. Pero el caso de El Salvador, el Fondo Monetario dijo: no es negociable el tema Bitcoin. Queremos que el Bitcoin deje de ser moneda de curso legal en El Salvador. Y a la semana de la firma del acuerdo, la Asamblea tuvo que dejar sin efecto el Bitcoin como moneda de curso legal en el país. No sabemos vamos a ver, qué medidas va a impulsar Bukele para rescatar este que fue su plan estrella, se supone, ¿no? El Bitcoin, cuando lo presentó con mucha pompa. Pero lo que sí es cierto es que el Fondo Monetario le ha puesto las cartas sobre la mesa y le dijo: el Bitcoin ya no puede ser, por ejemplo, un activo con el que se cobren impuestos, porque la ley también permitía eso. Y el Fondo Monetario dijo: no, 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 eso no puede seguir existiendo. Entonces hay este tipo de cosas que están pasando en El Salvador, que hacen que Bukele tenga la mirada puesta en muchas cosas y no tiene la capacidad de gestión de todos estos asuntos que están pasando, porque además el gobierno de Bukele no se caracteriza por ser un gobierno de gente técnica. Él no tiene un gabinete especializado en temas económicos, no tiene un gabinete especializado en temas de diferente índole, sino que el gobierno de Bukele actúa a partir de lo que al presidente se le va ocurriendo. Al presidente se le ocurre una cosa y mañana es política pública. Entonces, con esa capacidad de acción, de improvisación, lo que sí hace es meterse en problemas a cada rato, y parece que, para responder tu pregunta, esto ya está comenzando a pasarle factura. Y responde lo que decía Marco recién, que parece que a Bukele nada le tiene un costo político. Pues parece que ahora sí. Parece que ahora sí está comenzando a tener costos políticos. Mauricio, da la sensación, ¿no? Es la impresión, creo que es bastante general, por lo menos fuera de El Salvador, por lo menos acá en América del Sur, de que la política, la única política de Nayib Bukele es esto, es la prisionalización máxima, y a partir de ahí la construcción de la imagen de soy el tipo que puede resolver cualquier problema de seguridad sobre la base de apresar sospechosos, o sea, o personas que tienen el aspecto sospechoso, porque ni siquiera es judicialmente probado que hayan cometido o hayan incurrido en delitos, nada por el estilo. Ahora, ¿qué pasa con las familias de estos decenas de miles de presos?
no tienen fuerza en la sociedad, también participan de ese apoyo a Bukele. ¿Cómo se plantan las familias? Te digo porque usando el ejemplo que usábamos con el tema del Fondo Monetario Internacional y Argentina, aunque en Argentina 1.500 millones de dólares es más o menos lo que pueden pedir en una semana, porque tienen siempre montos más exorbitantes, siempre hubo organizaciones de derechos humanos cada vez que hubo cosas de este tipo, secuestros por el Estado, prisiones así sin fundamento judicial, en fin. Me recuerdo desde las madres de Plaza de Mayo hasta las movilizaciones, es medio que permanente, y no da esa sensación en El Salvador. No hay como o por lo menos yo no lo veo desde aquí, capaz que sí. Sí hay organizaciones que han surgido a partir del encarcelamiento masivo de personas en El Salvador. Hay o sea, movimiento de víctimas del régimen de excepción. Hay ciertos abogados que han tomado como bandera este tema y de alguna forma han movilizado personas en calle en algunos momentos para manifestarse en contra. Sin embargo, la decisión de Bukele de impulsar el régimen de excepción con los consecuentes resultados es que eso le garantiza a él un nivel de popularidad todavía que es muy difícil de cuestionar, ¿no? Es decir, a la gente le cambió la vida completamente Bukele con el tema de seguridad en el territorio. Antes la gente cruzaba una calle, estaba en territorio enemigo y era asesinada. Antes la gente iba en un microbús, los pandilleros detenían el microbús, le ponían gasolina y pasó un caso así y le pusieron fuego a un microbús, a un transporte colectivo con personas dentro. Las pandillas hicieron todas esas cosas. Cuando Bukele implementa el régimen de excepción y captura a todas estas personas en el territorio, para la gente fue un alivio, que todavía la gente sigue agradecida con eso, ¿no? El tema de seguridad para Bukele es un tema insignia, un tema clave. Incluso hay personas que han llegado a decir, bueno, el costo ha sido muy alto, pero nos merecíamos esta seguridad. Hoy una señora que se hizo viral, como decimos ahora, en una entrevista con un youtuber, dice la señora, yo tengo a mi hijo preso, pero quizás de algo me lo está salvando el presidente, dijo, ¿no? Porque tal vez en la calle ya me lo habrían matado. Bueno, hay todo este tipo de cosas en la sociedad, ¿no? Es decir, el régimen de excepción como marca, como proyecto Bukele, tiene un alto nivel de aceptación. Pero luego los sondeos han venido durante estos 3 años explorando, por ejemplo, elementos particulares del régimen de excepción. Le han preguntado a la gente, ¿usted ha sido testigo de capturas arbitrarias o en su comunidad han capturado personas que no tienen nada que ver? Y la gente dice, sí, lo he visto. ¿Está de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo con eso. ¿Usted está de acuerdo con que las personas sean juzgadas en juicios masivos? No, no estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con...? Y le van describiendo varios componentes del régimen de excepción y la gente comienza a decir que está en contra. Pero cuando el régimen se presenta como marca, porque han hecho también un trabajo muy sofisticado de relacionar la seguridad con la suspensión de garantías, como si, por ejemplo, en el examen periódico universal que las Naciones Unidas hizo hace un par de meses, los estados recomendaron a El Salvador que fijara un plazo para dejar sin efecto el régimen de excepción, porque ha violado toda temporalidad. ¿Y qué dijeron los diputados y qué dijo el gobierno acá? Los países nos están pidiendo que liberemos a los pandilleros, que liberemos a los criminales. Pues, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Estas personas que ya fueron capturadas, hay una legislación secundaria que, por cierto, se ha venido modificando de manera excesiva en los últimos 3 años. Entonces, para Bukele el tema de la seguridad sigue siendo un tema clave que no lo va a soltar porque es el tema del que está agarrado. Hay otros temas en los que no ha tenido capacidad de gestión que le están pasando factura. La pregunta es cuánto va a durar digamos, esta aceptación de la gente con el tema de seguridad, porque además en agosto podrían comenzar a realizarse los primeros juicios masivos. Se ha dicho que hay juicios masivos en El Salvador, pero lo que hay son audiencias en la etapa preliminar que se han instalado en esas condiciones. 100 personas en una sola audiencia, a los abogados se les da 2 minutos para que puedan defender a las personas,
pero no se han instalado juicios como tal, es decir, no se ha valorado prueba en una vista pública, en un juicio. Eso todavía no ha ocurrido en El Salvador, pero puede comenzar a ocurrir después de agosto, y entonces comenzar a tener condenas excesivas de 20 años de prisión para una persona por el delito de agrupaciones ilícitas, que es cualquier cosa, digamos, cualquier práctica cabe en las agrupaciones ilícitas con las reformas que se han hecho en El Salvador. Eh, entonces, digo, están todas estas cosas ahí en el ambiente, que lo que sí creo que está ocurriendo es que hay un proceso de acumulación de descontentos muy acelerado en El Salvador, y el gobierno no tiene ninguna posibilidad de abrir vías institucionales para canalizar esos descontentos. La respuesta estatal es la represión, es la negación de las cosas, y esos descontentos no encuentran una vía institucionalizada para resolverse. Entonces, allí hay un problema político que tendremos que asumir, no sé dentro de cuánto tiempo, pero que está latente. Muy completo el informe, Mauricio. Siempre quedan como flecos y temas pendientes para hablar de El Salvador, que da realmente para mucho, sobre todo esta nueva relación ahora surgida con Donald Trump, que se ve que da para largo. Pero bueno, como siempre estamos cortos de tiempo, te agradecemos muchísimo y como siempre esperamos volverte a ver en Macondo de nuevo. Bueno, un fuerte abrazo y que todo vaya bien para ustedes. Aquí estoy a la orden. Gracias, Gracias, Mauricio. Mauricio. Vamos al corte y seguimos con Argentina, el FMI y Milei.